Imagina que despiertas con el corazón acelerado, el cuerpo pesado y la mente llena de pensamientos y obligaciones, incluso antes de levantarte de la cama. Así comienza el día para muchos, en una silenciosa batalla contra el amanecer mismo. También Marco Aurelio sentía ese peso. El emperador que gobernaba Roma abría los ojos, miraba el techo y se preguntaba por qué debía dejar la cama para enfrentar un nuevo día lleno de deberes y desafíos. Pero siempre encontraba una respuesta capaz de transformar el caos interior en claridad. Me levanto para cumplir el deber de un ser humano, para actuar en armonía con la naturaleza. En esas palabras simples se encuentra la clave para superar la ansiedad matutina. La mente moderna despierta temiendo el futuro, con la sensación de que algo debe resolverse de inmediato. El pensador estoico, en cambio, despierta presente. No se pregunta qué pasará hoy, sino cómo puedo responder con sabiduría a lo que ocurra. La ansiedad vive en el tiempo que aún no ha llegado. Se alimenta de expectativas, comparaciones y tareas pendientes. Pero cuando te anclas en el presente, pierde fuerza. Marco Aurelio lo practicaba mucho antes de que existiera la palabra ansiedad. Comenzaba el día recordando que el simple hecho de estar vivo ya era un regalo. Al amanecer, piensa que es un favor de los dioses poder respirar, ver, oír, pensar y actuar. Esta es la cura silenciosa que ofrece el estoicismo. Convertir lo cotidiano en sagrado, el inicio del día en un momento de conciencia. Cuando abras los ojos, no te apresures a mirar el teléfono ni a pensar en las obligaciones. Observa lo más simple, el aire que entra, el cuerpo que despierta, los sonidos lejanos de la mañana. Permite que el día llegue a ti, en lugar de correr tras él. La mente ansiosa quiere dominar el tiempo. La mente estoica aprende a fluir con él. Marco Aurelio decía que cada mañana es una oportunidad para vivir según la razón, y eso significa actuar sin ser esclavo de las emociones. Cuando sientas ese nudo en el pecho al despertar, no luches contra él, obsérvalo. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme? Tal vez sea solo el cuerpo recordándote que necesita atención. Tal vez sea el miedo disfrazado de urgencia. Cuando te conviertes en observador de tus pensamientos, dejas de ser su prisionero. Otro poderoso aprendizaje de Marco Aurelio era la práctica de la anticipación racional. Imaginar las dificultades del día, no para sufrir antes de tiempo, sino para enfrentarlas con serenidad. Escribía, hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes y egoístas. Aceptar esto desde la mañana eliminaba la decepción y fortalecía la calma. Esta práctica puede parecer dura, pero libera. Si ya sabes que la vida es imperfecta, no te sorprendes cuando te lo recuerda. Y la ansiedad, que nace del deseo de control, se disuelve en el realismo tranquilo. Antes de levantarte, inhala profundamente y repite en tu mente: nada externo tiene poder sobre mí sin mi consentimiento. Esa es la armadura del estoico. El mundo puede estar en llamas, pero tú permaneces centrado. Esa fuerza no nace de una iluminación repentina, sino del hábito. El estoicismo es práctica, no teoría. Transforma entonces el despertar en un ritual. Coloca la alarma lejos de la cama, levántate con calma, bebe un poco de agua, abre la ventana y afirma: hoy elijo la calma en lugar del caos. Escríbelo si quieres grabarlo en tu mente. Yo elijo la calma en lugar del caos. Hazlo un gesto diario. La ansiedad pierde poder cuando encuentra constancia. Marco Aurelio enfrentó guerras, enfermedades y traiciones, pero nunca permitió que la mente lo dominara. Fue el emperador del imperio más grande del mundo, pero su verdadero trono era el dominio de sí mismo. Cada mañana es un nuevo reino. El día comienza dentro de ti, no fuera. Elige empezarlo en paz.
Marco Aurelio se despertaba antes de que saliera el sol. El frío de la mañana romana cortaba el aire y el cuerpo dudaba en moverse. Aún recostado, el emperador sentía el mismo peso que cualquier persona al despertar. El deseo de permanecer bajo el calor de las mantas, el miedo a lo que traerá el día, la resistencia silenciosa que precede al primer gesto. En ese instante, entre el sueño y la vigilia, libraba la primera y más importante batalla del día, la batalla contra sí mismo. Sabía que la mente humana es como un animal salvaje, que se agita apenas despierta, proyectando pensamientos de preocupación, listas infinitas de tareas e imágenes distorsionadas de futuros inciertos. La ansiedad, pensaba para sí, nace cuando olvidamos que el presente es suficiente. Levantarse, para Marco Aurelio, era un acto filosófico. Cuando posaba los pies en el suelo, recordaba que estaba vivo, y eso bastaba. No necesitaba prever el día ni controlar lo que aún no había ocurrido. Solo debía vivir con virtud, un instante a la vez. Es curioso pensar que un hombre que gobernaba un imperio enfrentara las mismas inquietudes que quien piensa en cuentas, compromisos y responsabilidades cotidianas. Pero quizás eso era lo que lo hacía sabio. Comprendía que el verdadero poder no consiste en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. La ansiedad matutina es, en el fondo, el reflejo de una mente que intenta huir del presente. Despertamos y antes siquiera de respirar, nos proyectamos horas adelante. El tráfico, el trabajo, los mensajes sin leer, el miedo a no lograrlo todo. Esa avalancha mental nos roba lo más valioso, el primer momento del día, el que marca el tono de las horas siguientes. Marco Aurelio escribía en sus diarios que el alma debe ser educada para mantenerse firme frente a las tormentas interiores. Sabía que no se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a observarlo sin identificarse con él. Cuando la ansiedad aparece, no es un enemigo, es un mensajero, una señal de que algo dentro de nosotros pide atención. En lugar de resistir, el sabio estoico acoge, respira, observa y responde con razón, no con impulso. Imagina la mañana de Marco Aurelio. El ruido distante de los soldados en el patio, el viento frío moviendo las cortinas, el silencio antes del amanecer. Se sienta, inhala lentamente y escribe: Hoy encontraré personas impacientes, ingratas, arrogantes, pero no podrán herirme porque comparten conmigo la misma razón divina. Esa frase, aparentemente simple, era un escudo mental. Lo preparaba para todo lo que le esperaba, sin crear expectativas. Era lo opuesto a la ansiedad, era presencia. En el mundo moderno, despertamos con la luz del teléfono, sumergiéndonos de inmediato en noticias, mensajes, notificaciones. Nuestro primer contacto con el día no es el silencio, sino el ruido. El cuerpo aún no ha tenido tiempo de despertar y la mente ya está en alerta. Es como empezar una carrera sin calentar. Marco Aurelio comenzaba el día recordando su propósito: servir, actuar con sabiduría, vivir en armonía con la naturaleza. Hoy, el equivalente sería despertar con una intención. No hace falta ser emperador para hacerlo. Basta dedicar unos minutos a reconectarte con lo que realmente importa. Antes de levantarte, pregúntate: ¿qué es lo que de verdad cuenta hoy? Respira y deja que la respuesta llegue sin prisa. Tal vez sea simplemente estar presente con las personas que amas. Tal vez sea afrontar una conversación difícil con serenidad. O quizás sea mantener el equilibrio en medio del caos. La mente ansiosa cree que debe resolverlo todo de inmediato, mientras que el pensador estoico sabe que basta con enfrentar lo que está frente a uno, en este preciso instante. Marco Aurelio comprendía que la disciplina es el puente entre la calma y la desesperación. Por eso, sus días comenzaban con gestos simples: respirar, reflexionar, guardar silencio.
A eso lo llamaba preparación para la vida. Nosotros también podemos hacerlo. Cuando abras los ojos, evita buscar distracciones. Deja que la luz de la mañana acaricie tu rostro. Siente tu cuerpo despertar. Escucha los sonidos suaves que te rodean. El mundo moderno nos ha enseñado a correr, pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera fuerza nace al comenzar con calma, en plena conciencia. La ansiedad no es el verdadero problema. El problema es el apego a la idea de control. Queremos que todo salga según nuestros planes, pero la vida casi nunca obedece. Marco Aurelio enfrentó traiciones, enfermedades, batallas y pérdidas, y aún así escribió: no permitas que las cosas externas te quiten la paz. La mente se adapta y convierte cada obstáculo en virtud. Esa capacidad de adaptación es precisamente lo que nos falta por las mañanas. En lugar de rechazar lo que sentimos, deberíamos modelar la emoción como un escultor moldea el mármol, con calma, firmeza e intención. Si el corazón despierta acelerado, tómalo como un recordatorio de que la vida sigue fluyendo dentro de ti. Transforma la inquietud en movimiento, pero sin prisa. Camina, respira, ordena el espacio que te rodea. Convierte el simple gesto de preparar el café en un ejercicio de presencia. Cada acción consciente es un antídoto contra la ansiedad. Marco Aurelio también enseñaba que el amanecer es una invitación a la humildad. Decía que el universo sigue su curso, con o sin nuestra aprobación, y reconocerlo es liberador. Cuando entiendes que el mundo no necesita de tu prisa, la ansiedad pierde sentido. El día seguirá su curso de todas formas, pero la manera en que lo atraviesas lo cambia todo. Piénsalo mientras el sol se eleva. El tiempo no está en tu contra, está a tu favor, esperando que camines a su ritmo. La calma no es un estado mágico, es una elección que se renueva cada mañana. Marco Aurelio hacía esa elección todos los días. Y tú también puedes hacerlo. Elige despertar en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque has decidido no luchar contra lo que no puedes cambiar. La serenidad es el acto más poderoso de rebeldía en un mundo ansioso. Piensa en una mañana cualquiera. Suena la alarma y el cuerpo, aún pesado, intenta negociar 5 minutos más de descanso. Abres los ojos y tu primer impulso es tomar el teléfono. La pantalla ilumina la habitación oscura y en cuestión de segundos la mente se ve invadida por mensajes, tareas, noticias y plazos. Antes incluso de levantarte, ya sientes el peso de un día que ni siquiera ha comenzado. Este es el rostro de la ansiedad matutina moderna, un corazón que corre antes que los pasos, una mente que vive en el futuro mientras el cuerpo sigue anclado en el presente. También Marco Aurelio conocía bien esa sensación. Aun siendo emperador, despertaba a menudo con pensamientos similares: el cansancio, la falta de ganas, la resistencia. En sus escritos confesaba que a veces no deseaba levantarse, pero se recordaba a sí mismo: me levanto para cumplir el deber de un ser humano. Y esa simple reflexión lo liberaba. No buscaba placer ni motivación, sino sentido. Hoy, su pensamiento equivaldría a despertar y recordar que existe algo más grande que la rutina, el valor de estar vivo, de tener un nuevo día para aprender, servir y actuar con conciencia. Imagina una mañana de lunes. Tienes una reunión importante y mientras te cepillas los dientes, tu mente ya repite lo que vas a decir. La ansiedad comienza a subir, el estómago se tensa, la respiración se acorta. El estoicismo te invitaría a detenerte por un instante, a respirar profundamente y observar tu cuerpo y tus pensamientos como si estuvieras viendo una película. No eres la ansiedad, solo la estás sintiendo. Marco Aurelio llamaba a esto observar la impresión antes de reaccionar. Creía que ninguna emoción, por intensa que fuera, podía dominarte si aprendías a reconocerla antes de dejarte envolver por ella. Así, en lugar de intentar vencer la ansiedad,
aprendes a disolverla con claridad. Otro ejemplo. Imagina que vas tarde al trabajo y quedas atrapado en el tráfico. Los bocinazos llenan el aire con una irritación colectiva. Tu mente empieza a contarse historias. Llegaré tarde, mi jefe se enojará, el día ya está arruinado. Y justo ahí comienza el entrenamiento del estoico. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu respuesta. Marco Aurelio habría dicho: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. Así que inhala y cambia la narrativa. El tráfico no es un enemigo, es una invitación a la paciencia. En lugar de enfadarte, aprovecha ese tiempo para escuchar algo inspirador, reflexionar o simplemente permanecer en silencio. La mente se aquieta cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Lo mismo sucede con los pequeños contratiempos. El café que se derrama sobre la ropa, el correo con una mala noticia, el comentario brusco de alguien. Son situaciones comunes que, si no se observan con atención, se transforman en chispas de ansiedad. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe con los pensamientos. Esto significa que cada reacción pinta tu día. Si comienzas la mañana con irritación, probablemente la llevarás contigo hasta la noche, pero si aprendes a respirar, observar y aceptar, el color cambia y el día se vuelve más ligero, aunque los hechos sean los mismos. La ansiedad también se manifiesta en las comparaciones pequeñas. Te despiertas, abres una red social y ves a alguien que parece tener una vida perfecta. En ese instante, nace la sensación de estar atrasado en tu propia existencia. Marco Aurelio enfrentaba el mismo conflicto, aunque en otras formas. Veía generales, filósofos, gladiadores, cada uno con una gloria distinta, y aún así se recordaba: cada hombre es solo un punto en medio del infinito. Ese pensamiento lo devolvía a lo esencial, su propio camino. Hoy el estoicismo nos invita a hacer lo mismo, a salir de la carrera invisible y regresar a la presencia. Existe otra forma de ansiedad, el miedo al fracaso. Despiertas y tu mente corre de inmediato hacia cuentas, responsabilidades, expectativas. El estoico miraría todo esto y diría: nada es tan terrible como parece a primera vista. Intenta dividir el problema en partes más pequeñas. En lugar de pensar: tengo 1000 cosas por hacer, piensa: comienzo con una sola. Marco Aurelio usaba este método para gobernar un imperio, y tú puedes usarlo para gobernar tu propio día. Existe también un tipo de ansiedad más sutil, aquella que llega sin un motivo aparente. Te despiertas y sientes el pecho apretado, aunque todo parezca estar bien. En esos momentos, el estoicismo ofrece silencio, no explicaciones. La mente moderna quiere entenderlo todo, pero el cuerpo solo pide calma. Permítete sentir sin buscar una causa inmediata. A veces, el simple acto de sentarte con tu incomodidad ya es suficiente. El propio emperador escribió: acepta lo que el destino te trae y ama lo que la naturaleza te pide. No es resignación, es sabiduría. Transformar la mañana no es un milagro, es una práctica. Puedes comenzar con pequeños rituales estoicos. Al despertar, evita tocar el teléfono por unos 15 minutos. Abre la ventana, respira y observa el mundo que despierta contigo. Si el corazón late rápido, camina lentamente por la casa. Saborea el café con atención. La mente recupera su orden cuando encuentra un ritmo. Y si la ansiedad regresa, recuérdalo, es solo una nube pasajera. El cielo de tu conciencia permanece intacto. En el fondo, vencer la ansiedad matutina significa aprender a respetar tu propio tiempo. Marco Aurelio no despertaba tranquilo porque era emperador, sino porque se ejercitaba cada día para hacerlo. Sabía que el miedo y la prisa son naturales, pero no deben mandar. La serenidad no es ausencia de problemas, es la decisión de no permitir que ellos definan tu estado interior.
Así que la próxima vez que suene la alarma, no empieces el día huyendo. Levántate con intención. Dite a ti mismo: hoy nada externo decidirá quién soy. Y vive de acuerdo con ese pensamiento. Así es como el estoicismo transforma una simple mañana en un acto de poder silencioso. Despertar es uno de los actos más simples y al mismo tiempo más complejos de la vida. Puede parecer banal abrir los ojos, pero para muchos ese momento trae consigo un peso invisible, una niebla densa que se posa sobre el pecho incluso antes de que el día comience. Hay quienes se levantan con el corazón acelerado, sin razón aparente. Hay quienes abren los ojos pensando ya en todo lo que deben resolver. Y hay quienes, en el primer minuto del día, sienten el miedo de no ser suficientes. Esa es la ansiedad matutina, el primer obstáculo de la vida moderna y quizás el más silencioso. Marco Aurelio, el emperador filósofo, conocía bien esa sensación. También él despertaba cansado, a pesar del descanso, y luchaba contra el deseo de quedarse en la cama. En sus meditaciones escribió: al amanecer, cuando te cueste levantarte, dite a ti mismo: me levanto para cumplir la labor de un ser humano. Esta frase, tan sencilla en apariencia, encierra una sabiduría profunda. Nos recuerda que la vida exige movimiento, no perfección. No decía: me levanto porque tengo motivación, ni porque me siento preparado, sino: me levanto porque es mi deber como hombre. Y es precisamente esa aceptación serena de la realidad la que rompe el ciclo de la ansiedad. La ansiedad nace del intento de controlar lo que no puede controlarse. El estoico, en cambio, se levanta para colaborar con el flujo de la vida. Imagina una mañana cualquiera. Suena la alarma y, antes de levantarte, una avalancha de pensamientos invade tu mente. Debo pagar esa factura, responder ese correo, resolver ese problema. La mente corre hacia adelante y el cuerpo se queda atrás. Es como si el alma empezara a correr mientras el cuerpo aún está anclado al colchón. Marco Aurelio diría que justamente en ese momento hay que respirar y recordar: no estás viviendo el mañana, estás viviendo este instante. También él enfrentaba presiones inmensas, guerras, decisiones políticas, epidemias, y aún así sabía que una mente disciplinada puede permanecer tranquila incluso en medio de la tormenta. Escribió: si sufres por algo que aún no ha ocurrido, estás desperdiciando el presente. Ahora imagina la escena. Suena la alarma, te levantas, vas a la cocina y el café se derrama en el suelo. Un pequeño accidente, pero la mente, ya en ansiedad, lo convierte en una catástrofe. El día empezó mal. Todo saldrá mal. Así se alimenta la ansiedad, con pequeñas interpretaciones que crecen como sombras. Un estoico no negaría la molestia, pero tampoco dejaría que lo domine. Limpiaría el suelo, haría una respiración profunda y pensaría: es solo un hecho, no un presagio. Marco Aurelio enseñaba que el sufrimiento humano no proviene de los eventos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Decía: la mente se adapta y transforma el obstáculo en camino. De esa forma, el café derramado deja de ser un símbolo de mala suerte y se convierte en un recordatorio para ir más despacio. Otro ejemplo: el tráfico. Te despiertas tarde, tomas el coche y quedas atrapado en una fila interminable. El corazón se acelera, la paciencia se agota y el sentimiento de perder el control crece. El estoico usaría ese momento para practicar la calma. Comprendería que el tráfico es neutro, una realidad inevitable. La irritación, en cambio, es una elección. Marco Aurelio escribía: si te entristece algo externo, el dolor no viene de la cosa misma, sino de tu opinión sobre ella. En otras palabras, la mente puede convertir el mismo evento en tortura o en entrenamiento.
En lugar de maldecir el tráfico, lo vería como una oportunidad para practicar la paciencia, observar los pensamientos y respirar con conciencia. Pero, ¿qué ocurre cuando la ansiedad no viene de fuera, sino de dentro? Cuando despiertas con el pecho pesado sin entender por qué. También esto lo conocía bien Marco Aurelio. Hablaba de la importancia de aceptar los días difíciles como parte natural del ciclo de la vida. No todos los días serán luminosos, escribía. Lo importante es no resistirse a lo que es. En lugar de intentar entender de inmediato por qué sientes ansiedad, el estoico observa. Acoge la emoción como se acoge a un niño asustado, con firmeza y compasión. A veces la ansiedad es solo el cuerpo pidiendo una pausa. El error está en creer que hay que arreglarlo todo de inmediato. La prisa por sentirse bien es precisamente lo que impide que la serenidad florezca. Despertar en paz no es un don, es una práctica. Y las prácticas se construyen con gestos pequeños y constantes. Uno de ellos es crear un ritual matutino que traiga presencia. Cuando abras los ojos, antes de tocar el teléfono, respira 3 veces profundamente. Observa el aire entrar y salir. Siente tu cuerpo, recuerda que estás vivo y eso, por sí solo, ya es un privilegio. Levántate con calma, tiende la cama como si fuera un acto sagrado. Cuando prepares el café, hazlo con atención, escucha el sonido del agua, siente el aroma. Son gestos simples pero poderosos, porque anclan la mente en el presente. La ansiedad se disuelve cuando la atención regresa a la hora. Otra práctica estoica muy útil para calmar la ansiedad de la mañana es la anticipación racional. Marco Aurelio, al despertar, se recordaba a sí mismo que encontraría personas difíciles, obstáculos e imprevistos. No lo hacía por pesimismo, sino por preparación. Escribía: «Hoy me encontraré con personas arrogantes, ingratas y egoístas, pero son así porque ignoran el bien». Al aceptar esto antes de comenzar el día, eliminaba la decepción. Es una lección que sigue siendo válida. Si sabes que el día traerá imprevistos, no te sorprenderán. El resultado es una serenidad firme, casi inquebrantable. Y cuando tengas que enfrentar algo que te asusta, una reunión, una conversación complicada, una decisión importante, recuerda otro de sus principios. Si está en tu poder, hazlo. Si no lo está, acéptalo. Esa es la verdadera esencia de la tranquilidad. La ansiedad se alimenta del deseo de controlar lo incontrolable. Cuando te concentras solo en lo que puedes hacer ahora, el peso se aligera. El cuerpo también tiene su papel. Marco Aurelio creía que mente y cuerpo forman una sola unidad. Un cuerpo tenso alimenta una mente tensa. Por eso, el movimiento es esencial. Una ducha fría, una caminata, unos minutos de estiramiento. Cada gesto físico calma el sistema nervioso y abre espacio para la claridad. El cuerpo que se mueve ayuda a la mente a encontrar equilibrio. Finalmente, hay una verdad que atraviesa toda la filosofía estoica. Cada amanecer es una nueva oportunidad para vivir con virtud. Marco Aurelio escribía que cada mañana es una ocasión para servir, actuar con justicia, paciencia y gratitud. No se trata de despertarse feliz, sino de despertarse presente. Cuando te levantas con esa conciencia, el miedo pierde poder. Así que, la próxima vez que el día nazca y la ansiedad intente detenerte, piensa en el emperador, en el silencio antes del sol. Recuerda que incluso los más fuertes sintieron el peso del amanecer, pero eligieron levantarse, eligieron actuar a pesar del miedo, eligieron empezar de nuevo. Y es precisamente esa elección, simple, silenciosa y repetida cada mañana, la que convierte a un hombre común en un verdadero estoico. Marco Aurelio comprendía profundamente lo que hoy llamamos ansiedad, aunque en su época esa palabra aún no existía.
Sentía el peso de las responsabilidades incluso antes de abrir los ojos. Gobernar el mayor imperio del mundo significaba llevar sobre los hombros el destino de millones de personas. Y sin embargo, su mayor preocupación no eran los ejércitos ni los enemigos, sino las batallas silenciosas dentro de su propia mente. Escribía que la mente humana es como un caballo salvaje, lista para correr en cualquier dirección ante el menor ruido. Así nace la ansiedad, cuando la mente, en lugar de permanecer en el presente, huye hacia el futuro, intentando prever, controlar o anticipar lo que aún no ha ocurrido. En el fondo, la ansiedad es un rechazo a la hora. Imagina a Marco Aurelio en su habitación antes del amanecer. Afuera, el viento frío mueve las telas del campamento. Se despierta, siente el cuerpo cansado y la mente llena de preocupaciones. Decisiones políticas, batallas, traiciones, enfermedades. Podría dejarse dominar por el miedo al mañana, pero en cambio abre su cuaderno y escribe: no te inquietes por lo que aún no ha sucedido. El presente es suficiente. Sabía que la ansiedad nace de la falta de confianza, del miedo a no poder enfrentar lo que el destino traerá. Por eso entrenaba la mente como un guerrero entrena su cuerpo, cada día, con disciplina, recordándose que el verdadero escudo del sabio es el dominio de sus propias emociones. En el mundo moderno, la ansiedad matutina se manifiesta de la misma manera en que aparecía en los campos de batalla del emperador. Suena la alarma, el corazón se acelera, la mente empieza a enumerar tareas, citas, cuentas, expectativas. Es como si el día comenzara ya en estado de alerta. Esa constante sensación de urgencia refleja una mente que ha olvidado el presente. Marco Aurelio nos enseñaría que la sanación comienza cuando dejamos de perseguir el control y empezamos a cultivar la presencia. Nada externo tiene poder sobre ti sin tu consentimiento, escribió. Y eso también se aplica a los pensamientos. Lo que nos perturba no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de él. La ansiedad es el arte de sufrir dos veces, primero en la imaginación y luego en la realidad. El estoico entiende que el dolor y las dificultades son inevitables, pero el sufrimiento mental es una elección. Cuando la mente anticipa los problemas, los vive dos veces, gastando energía antes de tiempo. Marco Aurelio combatía esa tendencia recordando que cada acontecimiento contiene algo soportable. Si es humano, es soportable, decía. Sabía que la vida trae dolor, pero también que el ser humano posee una fuerza interior que solo se revela cuando deja de huir del malestar. Piensa en esa sensación común de despertar con el pecho apretado, como si el aire no bastara. El cuerpo aún descansa, pero la mente ya corre. Es en ese momento cuando la sabiduría estoica puede aplicarse de forma concreta. En lugar de intentar eliminar la ansiedad, obsérvala. Permanece sentado en la cama y nota: hay una tensión aquí. Hay un pensamiento que quiere arrastrarme al futuro. Inhala y repite dentro de ti: en este momento estoy a salvo. Ahora no sucede nada. Esta práctica, que hoy llamaríamos meditación, él la llamaba retorno a la razón. La razón para él era la parte del alma que permanece intacta incluso cuando el cuerpo y las emociones están en tormenta. Cuando te anclas en la razón, el miedo se disuelve como la niebla bajo el sol. Marco Aurelio también comprendía que gran parte de la ansiedad nace de la comparación. Lo veía en Roma, entre quienes buscaban prestigio, poder o fama. Incluso siendo emperador, era blanco de envidias y juicios. Escribía: las opiniones de los demás les pertenecen a ellos, no a mí. Entendía que el deseo de aprobación es un veneno sutil. Hoy vivimos rodeados de pantallas que nos recuerdan constantemente lo que no tenemos, alimentando la misma angustia que él observaba en sus senadores. El antídoto es el mismo: concentrarse en lo que está bajo nuestro control,
las acciones, las palabras, las decisiones. Todo lo demás es ruido. Otro aspecto que señalaba era la conexión entre mente y cuerpo. Sabía que una mente ansiosa se refleja en el físico. Respiración corta, tensión muscular, pulso acelerado. No despreciaba el cuerpo. Al contrario, lo consideraba un instrumento del alma. En sus reflexiones escribía que cuidar del cuerpo también es una forma de filosofía. Recomendaba caminar, respirar aire puro, observar la naturaleza. En los confines del imperio, mientras dirigía a las tropas, solía caminar solo al amanecer, contemplando la salida del sol. Era su forma de recordar que, a pesar del peso del poder, seguía siendo parte de algo inmensamente más grande. Veía la naturaleza como una maestra. El sol sale y se pone sin prisa. El río fluye sin ansiedad. La flor florece sin miedo al tiempo. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene tanta prisa? Creía que la ansiedad nacía del olvido del ritmo natural de la vida. Cuando regresamos a ese ritmo, respirando, caminando, observando, el corazón se aquieta. Vive de acuerdo con la naturaleza, repetía. No significa retirarse al bosque, sino aceptar el flujo de lo que es, sin forzar el tiempo. También hablaba de la importancia de aceptar la incertidumbre. La mente ansiosa busca garantías, quiere saber si todo saldrá bien, si las cosas seguirán los planes. Sabía que eso era imposible. No puedes predecir el futuro, pero sí puedes prepararte para enfrentarlo. Y esa preparación no es mental, es emocional. Es cultivar la serenidad suficiente para saber que, ocurra lo que ocurra, serás capaz de afrontarlo. Esa confianza no nace de promesas externas, sino del ejercicio diario del autocontrol. Si Marco Aurelio viviera hoy, despertaría rodeado de notificaciones, decisiones, noticias y presiones, pero no permitiría que el caos entrara antes de tiempo. Comenzaría el día en silencio, quizás sentado con un vaso de agua entre las manos, reflexionando sobre la impermanencia. Observaría su respiración y pensaría: mientras respire, tengo todo lo que necesito. Esa sencilla conciencia lo protegería de ser arrastrado por la ansiedad. La filosofía estoica no elimina las emociones, las purifica. Marco Aurelio no buscaba ser un hombre sin sentimientos, sino un hombre que no fuera esclavo de ellos. Cuando sentía miedo, lo observaba. Cuando experimentaba tristeza, la acogía. Cuando aparecía la ira, la transformaba en compasión. Comprendía que la mente ansiosa es como un lago agitado. Cuanto más intentas calmarlo a la fuerza, más se altera. Solo cuando te detienes y dejas que el polvo se asiente, la claridad regresa. Esta visión es más valiosa hoy que nunca. Vivimos en una época en la que todo es inmediato y la mente, constantemente estimulada, ha olvidado cómo descansar. Marco Aurelio nos recordaría el valor del silencio. Decía que el sabio no busca el ruido, sino la quietud. Quizás hoy aconsejaría algo simple: no encender el teléfono de inmediato, mirar la salida del sol, escribir algunos pensamientos para ordenar la mente. Pequeños gestos, repetidos cada día, construyen una fortaleza interior. Y cuando la ansiedad insiste, cuando el miedo parece más grande que la razón, nos dejaría un consejo que aún resuena. Todo lo que ocurre forma parte del orden universal. La vida es cambio y el miedo es solo resistencia ante él. Sabía que la ansiedad es una forma de lucha contra lo inevitable. El secreto, entonces, no está en vencerla, sino en dejar de combatirla, observarla como se observa el viento, algo que llega y se va. Marco Aurelio vivió entre guerras, pérdidas y presiones, pero nunca se dejó quebrar. Entendía que la serenidad no es la ausencia de caos, sino el dominio de uno mismo en medio de él. Por eso sus palabras siguen vivas, porque hablan de algo eterno.
la búsqueda de la paz interior. Cuando mañana despiertes y sientas el corazón acelerado, recuérdalo, bajo la luz de una lámpara, escribiendo para sí mismo: me levanto para cumplir el deber de un ser humano. Y entiende que ese deber, hoy, puede ser simplemente respirar, estar presente y confiar en el flujo invisible de la vida. Porque en el fondo, lo que Marco Aurelio descubrió, y lo que nosotros aún aprendemos, es que la ansiedad se disuelve cuando aceptamos que ya estamos exactamente donde debemos estar. La verdadera victoria del estoico no consiste en eliminar la ansiedad, sino en comprender que es solo un recordatorio de que seguimos vivos, sensibles, humanos. Marco Aurelio nos mostró que incluso el más grande de los emperadores despertaba con dudas, temores y presiones, pero elegía, día tras día, no dejarse dominar por ellas. Transformaba el caos en claridad, el miedo en fuerza, el amanecer en un acto de valentía silenciosa. Y eso es precisamente lo que este mensaje quiere recordarte. El poder de un nuevo comienzo se renueva cada mañana. Respira, observa, no tengas prisa. Todo lo que deba suceder, sucederá en el momento perfecto. No tienes que controlar el mundo, solo elegir la calma en medio de él. Y cuando sientas el pecho apretarse, recuérdalo, el obstáculo es el camino. Si este video te ayudó a comprender tu mente y encontrar paz en tus mañanas, dale un me gusta para que este mensaje pueda llegar a otras personas que lo necesiten hoy. Escribe en los comentarios: yo elijo la calma en lugar del caos, porque cada palabra escrita crea una energía colectiva de serenidad y fortaleza interior. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en suscribirte y activa la campanita para seguir recibiendo reflexiones profundas sobre la filosofía estoica, el autocontrol y la conciencia. Que podamos crecer juntos, un pensamiento sereno a la vez.